1904 comenzó con los peores presagios para Uruguay. Presagios de una guerra que en realidad permanecía latente desde 1896 y 1897, cuando los blancos se levantaron en armas contra el gobierno colorado. Reclamaban limpieza electoral y coparticipación a través de jefaturas nacionalistas en varios departamentos. Desde entonces, el horizonte nunca se había despejado. Uno de los protagonistas centrales de esta nueva guerra era el mismo que entonces había acaudillado a los revolucionarios, Aparicio Saravia. El otro, José Valle y Ordóñez, presidía el país y por primera vez se enfrentaba a la conducción directa de una guerra. Su padre, el general Lorenzo Valle, también siendo presidente, había enfrentado otra revolución blanca, la de Timoteo Aparicio. La Guerra de Cuatro surge de las condiciones políticas creadas por la Revolución del 97. La Revolución del 97, con su prolegómeno del 96, fue una revolución política destinada a obtener la purificación del sufragio y la representación de las minorías. O sea, una especie de coparticipación dada por la administración de dos partidos, uno administrando la mayoría de los departamentos del país y otro administrando la minoría de esos departamentos, ¿no? Entonces, eso daba lugar a rozamientos, ¿no? Y acaso a choques. En 1896 presidía el país el colorado Juan Idiarte Borda. Era el sucesor de Julio Herrera Lloves, un hombre que gobernó junto a un núcleo de dirigentes llamados los colectivistas. Idiarte Borda creó el concepto de influencia directriz, según el cual el presidente hasta debía designar a su sucesor. Herrera Lloves era un tipo de una extraordinaria probidad personal. Toda esa probidad personal, esa honestidad que tenía, no la tenía en el campo político, político partidario, porque Herrera Lloves es el que instaura, mejor dicho, lo que se llamó la política del amiguismo llevado al último extremo. Los puestos públicos son para mi colectividad, decía Herrera Lloves. Por eso a su grupo se llamó los colectivistas. Es decir, gobernar con total desprecio y dejando de lado al partido contrario. Y por otro lado, nunca quiso aceptar leyes electorales que permitieran que el partido contrario asumiera el poder, o por lo menos tuviera más libertad para llegar al poder. Contra esas situaciones que se mueve Aparicio Saravia. Algunos historiadores ponen el acento en el origen de aquellas revoluciones en aspectos sociales y económicos. Según esa interpretación, los más pobres y los desempleados buscaban aire libre y carne gorda. Bueno, hacia el 900 la propiedad privada de la tierra está consolidada en un grupo que no es solamente latifundista, hay también propiedad mediana, incluso pequeña, por supuesto, y los cercos cumplen una función importante porque antes de 1870, 80, 90, cuando el país se cerca es entre el 70 y el 90, las estancias, la mayoría de ellas se cercan en particular en los bordes, ¿no? Luego se van a empotrerar, o sea, hacer subdivisiones. En esos 20 años el cercamiento significó el dejar de ocupar probablemente la mitad de la población rural que estaba ocupada en las estancias. La latitud, la dimensión brutal que tuvieron en cuanto al número de gente que implicaron, la duración que tuvo en la historia del país, que fue tan larga, la Revolución del 4 duró 9 meses, eso está explicado en la resonancia que tuvo, está explicado por la sociedad de la época que la alimentaba la Revolución. Si hubiera sido meramente política, pienso que hubiera tenido un sentido más acotado, ¿no? Ahora, sin intencionalidad política, sin Saravia, no hubiera habido tampoco revoluciones. Es un matrimonio
el objetivo político del Partido Nacional, sentido muy intensamente por mucha gente, por supuesto, empezando por el caudillo y los líderes del Partido Nacional, y la situación social y económica de esa masa rural desocupada del otro lado. El aspecto económico y social brindó las condicionantes, pero no son la causa. Sin divisa no se podía movilizar a los elementos activos de la campaña. Está la famosa anécdota de la divisa con el lema aire libre y sí, carne gorda. Sí. ¿Qué es un poco lo que sintetiza eso, digamos? Y sí, porque a Valle primero y a Aparicio Saravia después lo fueron a ver delegados del Congreso Ganadero, que procuraban limitar los estragos que podía causar la revolución y el ejército gubernamental en las haciendas, ¿no? En los cercos, etcétera, que rodeaban las estancias. Y cuando se enfrentaron al campamento, iban caminando y por en medio de la soldadesca blanca, sintieron que un gaucho le decía al otro, y le preguntaba, ¿y estos quiénes son? Y el otro le contestó, estos son los que nos vienen a matar de hambre, los que no quieren que comamos. Y en la divisa, ese estanciero que lo oyó, vio que el gaucho que decía eso, que a él le pareció tremendo, decía aire libre y carne gorda. ¿Por qué la revolución saravista, no? Que las libertades públicas, representación proporcional, pero hay que ir a la ley electoral de ese tiempo para uno darse cuenta de que el Partido Colorado se estaba transformando en el partido hegemónico. Y Aparicio completa su historia como caudillo de la nación combatiendo al partido que podría ser hegemónico y tomar el partido único de la nación. Mena remarca la importancia del fraude electoral en el origen político de aquellas revoluciones. No había registro cívico, sino que se armaba un registro cívico para cada elección. Y entonces usted se presentaba a inscribirse y se sabía que era de mal pelo, vale decir del partido opositor, y entonces o no lo inscribían o lo tachaban. Y en cambio, el partido del gobierno reclutaba soldados de los cuarteles que no podían votar. Nunca pudieron votar hasta la Constitución de 1967. Extranjeros, menores, o sea, personas inhabilitadas para engrosar de esa manera el caudal electoral del partido de gobierno. Fraude antes de la elección, fraude durante la elección, la simple violencia, valentones, ¿no?, que ahuyentaban a los opositores de la mesa electoral, ¿no? O sea, la mera violencia, ¿no? Que eso es que también se hacía en campaña, ¿no? Y tercero, fraude después de la elección, en el recuento de votos en los cuales, en el cual recuento, la oposición no tenía ni arte ni parte. Y las anécdotas famosas, el juez de Florida que cruza el Santa Lucía rumbo a Montevideo con las urnas y se le caen al río las urnas con los votos blancos, ya estaba hecho el recuento, entonces, y llega solo con los votos colorados, ¿no? Y cosas por el estilo. O sea, un mecanismo de fraude, un aparato de fraude infranqueable, del cual no se podía salir si no era por la violencia. Y así fue. En la Revolución de 1897 jugó un papel fundamental Diego Lamas, figura mítica entre los blancos que se transformó en el lugarteniente de Aparicio Saravia. Murió en un accidente de caballo en 1898. A bordo de este humilde barco, ¿no?, que aparece aquí lleno de cajas que contenían armas en la cubierta, a bordo de ese barco, el 5 de marzo de 1897, cruzaron el Río de la Plata, desde Buenos Aires hasta Conchillas, 22 hombres bajo el mando de Diego Lamas. Los 22 de Lamas. Los 22 de Lamas. Uno de ellos era el doctor Durmioso Terra, ¿no?, y otro era el doctor Luis Alberto de Herrera, muy joven entonces, ¿no?, revolucionario del 97. Diego Lamas comandó uno de los triunfos más resonantes de los blancos contra las fuerzas gubernistas, muy superiores en el número de sus efectivos, la batalla de Tres Árboles el 17 de marzo de 1897. Mi abuelo había ayudado a escapar
a un hermano menor de su casa, un hermano menor que tenía 16 años. La familia no lo dejaba ir a la guerra. El hermano va igual. Mi abuelo lo ayuda en la guerra. En la primera pelea que tienen, el hermano cae muerto a su lado y él le viene como un ataque de desesperación y de ira, matando a diestra y siniestra gente. Cuando en medio de ese tiroteo mi abuelo pierde su oreja derecha, y yo lo conocí sin oreja ya. En ese momento generalmente trasladaban los heridos comunes a una cura precaria y provisoria y después se van a los hospitales. Y mi abuelo está en la cama, sin oreja, y se hace amigo del señor de al lado, que está herido no sé dónde. Toman mate juntos, conversan. Y el hombre de al lado le dice: usted sabe que en el bando suyo había un loco que cada vez que yo tomaba agua me encajaba un tiro. Entonces mi abuelo le dice: fui yo. Sirva hace un mate. Siguen tomando mate juntos como si no hubiera pasado nada. Termina la guerra, se visitan mutuamente. El amigo vive en Cerro Largo, él vive en Rocha. Se visitan, se hacen íntimos amigos. Cuando muere mi abuelo, en el año 46, empiezan a aparecer en la tumba de mi abuelo 3 claveles blancos que nadie sabe quién los lleva. Ni mi madre ni mi tía saben quién los lleva. Los 3, el número 3 se supone que es por 3 árboles. Cuando muere el otro señor, mi tía, que hoy tiene 90 años, le empieza a llevar a la tumba del otro 3 claveles colorados. Y así termina la historia. La divisa era un signo de guerra, ¿no? Cuando se hacía la paz, el primer acto casi automático era quitarse la divisa, ¿no? La divisa era para el tiempo de guerra. Se llevaban el sombrero. Se llevaban el sombrero en tiempo de guerra, ¿no? Y aquí tenemos, a los pies del poncho de Aparicio Saravia, tenemos una divisa, 2 divisas sumamente significativas. Una de ellas dice: ¡Viva Aparicio! El personalismo que había en estos ejércitos criollos, ¿no? Que eran ejércitos caudillescos, sobre todo el ejército, evidentemente el ejército revolucionario. Era un ejército caudillesco. Aparicio Saravia integraba una familia numerosa. Sus padres eran brasileños. Varios de los hermanos Saravia combatieron en las guerras civiles, incluso en algunos casos enfrentándose entre sí. Aparicio, ya adolescente, formó parte de las filas de la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio. Después peleó con su hermano mayor Gumersindo en la Revolución Federalista del Brasil. Más tarde se instaló aquí, en la estancia El Cordobés del departamento de Cerro Largo. El mundo de la frontera entre Uruguay y Brasil en esa época no se había cambiado mucho de lo que era 50 años antes. Entonces seguía siendo un medio donde la guerra de montoneras, más con lanzas que con armas de fuego, era una cosa bastante natural y acostumbrada, y con mucha facilidad un estanciero podría convertir sus peones en un grupo armado. Y entonces ese aspecto ayudó mucho a que se produjera la revolución de, pues, tanto la de 1897 como la de 1904. La frontera, efectivamente, constituía una región estratégica para los revolucionarios. Fue esencial para Saravia, era el lugar del cual provenía el armamento y el refugio. En 1897, cuando escapaba del ejército colorado que lo tenía cercado, se iba a la frontera, ¿no? Y allí los caudillos riograndenses era el que lo proveía de armas, ¿no? Que había que comprar. Pero bueno,
Por eso la disputa de 1904 se centra en torno al departamento, no tanto de San José, como el departamento de Rivera, porque las armas vienen por allí. Y ese fue el mundo donde surgieron los Saravia, el primero de ellos en las revoluciones, Gumersindo. ¿Quién era Gumersindo? ¿Qué importancia tuvo? Gumersindo fue el hermano mayor de Aparicio. Él fue el hermano mayor de toda la familia y Aparicio el cuarto. Gumersindo es el que primero tuvo una actuación política importante y después él fue el general más importante de la Revolución Brasileña de 1893. Creo que sin la existencia de Gumersindo, Aparicio Saravia nunca habría sido general. Y allá adquirió fama sobre todo de llevar cargas a lanza seca. Y fue esa reputación que él estableció, que Aparicio estableció en la guerra del Brasil, que después fue lo que hizo de él el general que los blancos buscaron para 1896 y 97. Gumersindo también quiso llevar a Brasil a su hermano Basilicio, según cuenta la hija menor de este, Hildara. Basilicio, que como Gumersindo había nacido en Brasil, terminó siendo un destacado general colorado que lucharía contra su hermano Aparicio Saravia. Bueno, esto lo vimos porque mamá nos contó, ¿no? Sí, cuénteme. Bueno, que había ido Gumersindo, que trabajaba en el Brasil, y que había ido a pedirle al padre los dos hermanos porque los precisaba. Y entonces el padre le contestó: te la puedes llevar a Aparicio, pero a Basilicio no, porque yo realmente lo preciso, me ayuda. Uno de los objetivos en su investigación era determinar cuál era el poder del caudillo, por qué la gente iba detrás de él. ¿Cuáles son sus hallazgos en ese sentido? Creo que él representó en los ojos de los seguidores una tradición que les era muy cara. La tradición del Partido Blanco, sobre todo en el siglo XIX, era una tradición de resistencia, de revoluciones, de patriadas, que le decían, y Aparicio encarnó esa tradición, sobre todo en ser un general blanco que estaba dispuesto a levantarse en armas contra un gobierno que veían y que con cierta verdad como autoritario. ¿Cuál fue el papel del general Muniz? ¿Por qué un general blanco era una de las principales figuras militares del gobierno colorado? Muniz, hombre analfabeto, ¿no? Había caído años atrás bajo la influencia de políticos blancos de una minoría que colaboraba con el gobierno. Eso había pasado desde la época de Santos en adelante. Y obtuvo del gobierno además grados militares altos, son de general. Eso por un lado. Y por otro lado, una enemistad con la familia Saravia, por un hecho de 1896 que acarreó la muerte a uno de sus hijos, un muchacho de 16 años. ¿No? Un incidente de tropas saravistas desmandadas, ¿no? Ocasionó esa muerte en la pulpería de Ramón Mundo, allá en Bañado de Medina, en el departamento de Cerro Largo, ¿no? Pulpería que existe todavía, ¿no? Entonces ahí se cavó un foso entre los Saravia y los Muniz. O sea que en muchos sentidos también la revolución dividía de manera muy fuerte a las familias. Y sí, claro. Bueno, sí. Y las familias que sentían la divisa, Dios me libre. Claro, por supuesto. Bueno, en la época es un poco difícil que un blanco se case con una colorada, ¿eh? La divisa se siente con una potencia inimaginable hoy en día. Inimaginable. Las relaciones de los Saravia entre ellos fueron particulares. Hubo, por ejemplo, Saravia colorados y blancos. ¿Cuál fue la relación entre Aparicio, Saravia y Basilicio? Basilicio era el segundo de los hermanos y Basilicio era colorado. No creo que hubiera una relación muy estrecha entre los dos. La familia era muy solidaria en muchos sentidos,
pero esas diferencias de partido siempre importaban mucho. La relación de Aparicio con Basilicio era de hermanos, y muy buena. O sea, se enfrentaban en las ideas y en las armas. No solo está demostrado a través de las cartas de cuando tuvieron acampado en la creciente del Río Negro, que uno estaba en Caraguatá y otro de este lado. Después en la propia batalla incluso de Tupamba, ellos tuvieron momento de tomar el café juntos mañana antes de cada batalla, y sin embargo se enfrentaron a lanza y a sable. Papá y Aparicio eran muy compañeros. Yo le digo lo que oigo, ¿no? Sí, sí. Porque yo no lo vi. A pesar de la guerra, que tenían pensamientos distintos, pero eran muy compañeros. Y entre ellos yo creo que todos los hermanos eran así. Había mucha bondad, mucha piedad, mucho todo. El 19 de marzo de 1897, solo 2 días después del triunfo blanco de Tres Árboles, la tragedia llegaba a Filas Blancas y a la propia familia Saravia. Caía muerto en una carga a lanza seca contra las fuerzas de Muniz, en la batalla de Arbolito, un hermano muy querido por Aparicio, Antonio Floricio, más conocido como Chiquito. Chiquito Saravia es un poco el símbolo, siempre fue el símbolo del coraje, de la audacia, del valor de los nacionalistas. Chiquito no recibe una orden a tiempo de Aparicio, donde Chiquito le pide la autorización al general para hacer la carga lanza, y Aparicio le contesta que no, pero esa negativa no llega a tiempo y él hace la carga lanza. El problema es que esa carga lanza fracasa porque lo acompañan muy pocos. La abuela de mi esposo, la hija de Chiquito Saravia, me contaba, yo tengo las grabaciones de ella, porque le hice reportajes también, en las cuales ella me decía, cuando en la guerra del 97, cómo vio a su padre reunidos, todos en la estancia de ellos, los jefes que iban a ir a la guerra, y poner su padre el título en el fogón, comprometiendo su estancia, que realmente la comprometió. Y cuando lo matan en la carga de Arbolito, tuvo que salir la familia en carreta huyendo al Brasil, donde se refugiaron en la casa de los parientes, los Saraiva. El 25 de agosto ocurrió un hecho decisivo. Fue asesinado en la Plaza Matriz por un partidario de Valle de Ordóñez, el presidente Borda, que fue sustituido de inmediato por Juan Lindolfo Cuestas, que era el presidente del Senado. Este impuso un cambio radical a la situación política. Concreta el pacto de la Cruz con Aparicio Saravia, disuelve el Parlamento con amplio apoyo político, llama a nuevas elecciones legislativas y él mismo vuelve a ser electo presidente. Desde entonces, el poder de Aparicio Saravia se acrecienta y en buena medida lo ejerce desde aquí, desde la estancia del Cordobés. Los críticos decían que había dos países en realidad, y que ese era el problema mayor, que había dos gobiernos de hecho. Esa es una visión un poco exagerada, ¿no? El gobierno del país estaba condicionado, pero seguía siendo uno. Durante esos 4 años de gobierno de Cuestas, Cuestas consultaba a Aparicio permanentemente, enviándole mensajeros y preguntándole: si hago tal cosa, ¿usted qué opina? ¿Me deja hacer tal otra cosa? ¿Se ofende si hago tal cosa? ¿Qué le parece? De modo que ese gobierno doble, que pone fin a la revolución de 97, después del asesinato del presidente Iriarte Borda, era muy difícil de sostener para cualquier otro gobernante. Cuesta porque se mantuvo ahí caminando sobre la cuerda floja. Cuando asume Valle,
Ya que va de un hombre mucho más duro, con un sentido autoritarista mucho más profundo, ahí la situación se va a empezar a quebrar. La llegada de Valle y Ordóñez a la presidencia no fue sencilla. Requirió de negociaciones e incluso su proclamación dentro del Partido Colorado de varias votaciones en las que otros candidatos fueron quedando relegados. Valle fue apoyado por algunos legisladores blancos que respondían a Acevedo Díaz y estaban enfrentados a Saravia. Eran los blancos que los sarabistas llamaban calepinos, en alusión a un caballo de igual nombre que había ganado en Argentina una carrera con un fraude famoso en el Río de la Plata. Saravia, hombre de campo que tenía un profundo resquemor y prejuicio contra los políticos. En alguna carta dice, cuídese de políticos de todos los pelos. ¿No? Él tenía un gran prejuicio contra los políticos. Entonces, no ejerció la influencia que su liderazgo debía obligarlo a ejercer. ¿Y por qué, profesor? Porque él entendía que esas eran cosas de los políticos de Montevideo, que él se limitaba, digamos, a custodiar las conquistas del Partido Nacional en el plano militar. Cuando van a consultar a los legisladores que votan al presidente, van a consultar a Aparicio les dice, yo no sé, yo no soy político, voten a quien quieran. Y cuando se están yendo les agrega, por las dudas, voten por el más mansito. Pero casualmente más mansito no era Valle, era el menos mansito. ¿Cómo era José Valle y Ordóñez como persona? Era muy gracioso, que tenía una voz profunda, que era muy caballero. Y bueno, y eso es lo que recuerdo. Tenía con él viviendo los hijos de su hermano, que había quedado viudo, vale decir que era un ejército en la casa. Puede decirse que de algún modo Valle y Ordóñez llegó al gobierno decidido a cambiar la realidad aún al costo de la guerra. Valle y Ordóñez le confió en el año 3, en el filo de los años 2 al 3, a Domingo Arenas, su el hombre de su máxima confianza, ¿no? Cuando éste le dijo, ¿por qué tantos esfuerzos, tanto gasto de energía para llegar a la presidencia? Y él le contestó, usted tendría razón si mi presidencia fuera a ser como cualquier otra, como todas las demás. Pero yo me propongo influenciar el rumbo del país por 30 o 40 años, o sea, crear un nuevo país. Y para eso tenía que sobreponerse a los obstáculos políticos que justamente se interponían entre ese plan y el ejercicio real del poder. ¿Cuál fue el objetivo de Valle y Ordóñez en la guerra de 1904 respondiendo a la revolución de Aparicio Saravia? El objetivo básico, a mi entender, fue terminar con un país feudal, en el sentido de que había un quiebre de poder etático, por el cual, de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, del 97, quedaban determinadas jefaturas políticas, o sea, lo que decían vulgarmente la gente, las comisarías en manos de Aparicio Saravia, y el resto del país en manos del gobierno constitucional. Con lo cual, la verdad que era como decía Rivera, le mandaba decir a Rosas a través de su amigo Espinosa, que no puedo mandar a medias en mi país. Y no se puede mandar a medias en un país. El Estado, naturalmente, es un Estado de derecho. Y había, en realidad, un Estado de derecho por un lado y un Estado de hecho por el otro. Que hubiera salido de un acuerdo político, bueno, eso es otra cuestión. También es el final de esos acuerdos políticos. Podríamos decir que es el final del periodo de pactos que se vinieron haciendo entre los orientales
y los uruguayos después, desde 1830 en adelante. El Valle del 3, del 4, es un colorado recalcitrante que quiere unificar el país, que tiene fama de combativo, de no querer acuerdos con los blancos, que desea que el gobierno deje de estar feudalizado, que haya dos poderes, que no se pueda gobernar en una palabra, es cierto, había dos poderes, ¿no? Estaba Saravia de su estancia del Cordobés, que imponía vetos a algunas resoluciones que tomaba el presidente de la República en Montevideo. En ese sentido había un país dual, ¿no? Había verdaderamente anarquía, división de poderes, más que anarquía, división de poderes. No es muy claro que Valle en el 3, en el 4 representar algo muy diferente desde el punto de vista social y económico, ¿no? Que Saravia. Tenía más fama entre los intelectuales y en los medios obreros más radicalizados de militancia obrera. Había muy pocos obreros en el país en aquel instante, pero había alguna militancia obrera, de ser un hombre más afín a ello, ¿no? A las ideas renovadoras, al cambio social. Al fin y al cabo, no es casual que el futuro líder del Partido Socialista se haya integrado como combatiente y quiso ir a las tropas de ¿quién? ¿De Saravia? No, por favor. De Saravia no, de Valle. Frugoni combatió al lado de Valle. O pues va a Valle, no a Saravia. Veía en Valle alguna esperanza de que promoviera las reformas que luego en realidad hizo, ¿no? O buena parte de ellas. Mis amigos Manini Ríos y Héctor Gómez llegaron temprano a mi casa y entraron a mi pieza para comunicarme que, habiéndose alzado en armas por sus silvestres pagos del cordobés Aparicio Saravia contra el flamante gobierno de Valle y Ordóñez en el año 1903, a pocas semanas del 1 de marzo, y partiendo esa noche de Montevideo el general Muniz para ponerse al frente de un ejército gubernista, ellos irían con él en calidad de ayudantes. Eran por ese entonces mis compañeros inseparables. Pregunté si no habría un sitio para mí en ese improvisado Estado Mayor, y seguro de que lo habría, me fui con ellos a ponerme a las órdenes de dicho general en un hotel de la calle Rincón donde paraba. En términos históricos fue, naturalmente, el pasar a un país moderno. Siempre se considera además que el advenimiento de la modernidad empieza con la formación de un Estado al estilo actual, no un Estado con fragmentación del tipo feudal. Eran tiempos en que ya no entraban las mentalidades del gran caudillo que fue Aparicio Saravia, por supuesto. Es el último de los caudillos antiguos. Ya en marzo de 1903, apenas asumido en su cargo, el presidente Valle de Ordóñez se encontró con el primer amague de guerra. Su decisión de poner en tela de juicio el pacto político que regía la vida del país, según el cual los blancos controlaban las jefaturas políticas de 6 departamentos, provocó un alzamiento armado. Valle asume, con votos nacionalistas y votos colorados, y lo primero que hace es tomar 3 medidas muy imprudentes. Porque Valle era arremetedor, era de esos tipos que decía, lo tengo que hacer los primeros días de gobierno o no lo hago nunca más. Valle de Ordóñez pretendió designar a los jefes políticos nacionalistas y a ministros blancos sin consultar al directorio ni a Aparicio Saravia, e incluyó como jefes políticos de Rivera y San José a hombres de la minoría nacionalista. El presidente también se negó inicialmente a recibir al directorio blanco. La respuesta no se hizo esperar y su dimensión sorprendió a Valle de Ordóñez. En pocas horas, Aparicio Saravia logró reunir en Nico Pérez a más de 15.000 hombres, y más venían en camino cuando el presidente decidió buscar una solución acordada. Opinaba Valle que el pacto de la Cruz, en su aspecto no escrito, o sea, la atribución de jefaturas políticas a los blancos, era un compromiso personal de Cuestas, que por lo tanto no lo ligaba a él, ¿no? Valle encontró una situación terriblemente comprometida. El ejército había sido completamente desorganizado por Cuestas en esa serie de medidas que dijimos para fin de preservar su poder.
¿no? Pero el resultado no deseado por Cuesta, pero que se dio, fue que el ejército estaba desorganizado. Los mandos descontentos, en fin. De manera que el repliegue de las tropas del gobierno fue inmediato, ¿no? Y Valle se encontró muy en descubierto, pero no perdió la serenidad, no perdió la calma, ¿no? Logró instrumentar una salida pactada en la cual, digamos que cada uno perdió algo. El gobierno perdió la jefatura política de Rivera, pero conservó la de San José. Y la recíproca se da con el Partido Nacional. En lugar de disponer de 6 jefaturas, dispone ahora de 5, puesto que, como escribía un corresponsal de Aparicio Saravia, una jefatura política acevedista es una jefatura perdida para el Partido Nacional, como demostraron los hechos, ¿no? Y de esa manera se prolonga por el resto del año 3 la situación esa ríspida, áspera de relación entre ambas fuerzas, entre un partido y el otro, entre el presidente por un lado, presidente de la República, y por otro lado el caudillo y el directorio del Partido Nacional. El acuerdo que había terminado con la protesta armada era frágil, y no demoraron en reiterarse signos de una guerra que parecía inevitable. Los dos bandos se fortalecían, reunían hombres, dinero y armamento. Valle se armaba, compraba armas en Europa, ametralladoras, muchas ametralladoras, muchos rifles Mauser, y Aparicio compraba las armas en el Brasil. También hubo intervención de la Argentina, ¿no? No olvidemos las presiones, el traspaso de armas al ejército blanco por parte del gobierno argentino. Todavía estábamos, también aquí terminamos otro periodo, que fue el de las intervenciones extranjeras. Las posibilidades del gobierno, con todas las, digamos, las rentas de la administración pública, y las posibilidades del Partido Nacional eran tremendamente distintas, ¿no? A lo largo del año 3 el gobierno se arma, y de esa manera el Partido Nacional, en esa especie de carrera armamentista, prácticamente no puede competir. Y la modernidad que entraba por varios puntos, empezando por el ferrocarril, empezando por las armas. No olvidemos que en 1903 ya José Valle y Ordóñez había hecho importar las ametralladoras, modernísima arma de destrucción y de enfrentamiento en las batallas, como todos sabemos. Y eso con un sentido, imagino, ya previendo la definición en una guerra de ese estado de cosas. Entonces eso permitía una posibilidad, daba de movimientos de los ejércitos totalmente distintos y una comunicación entre el que era el jefe de la guerra, el general en jefe de la guerra, y sus fuerzas, a través del telégrafo. Y la verdad que fueron ventajas fundamentales, porque permitieron, por ejemplo, hacer un movimiento nocturno cuando Tupambaé, que no se lo esperaba a Aparicio Saravia, pensando en una formación de ejército que no le llegaban las fuerzas a José Valle y Ordóñez a donde él pensaba dar batalla, y sin embargo le llegaron. Y además también se ve en que, pese a que el general Galarza naturalmente era el jefe que enfrentaba la guerra, don Pepe la manejó toda, y la manejó toda desde Montevideo, y la manejó a través de ¿qué cosa? A través del telégrafo. En aquellas épocas no se podía ser político sin ser también, tener su gran parte de militar. Es así. Un hecho absolutamente inesperado fue la chispa que encendió el conflicto. Un incidente en que fue detenido, un brasileño llamado Gentil Gómez, que era hermano del prefecto Santana do Livramento, el coronel Ataliba Gómez.
el cual invadió, atacó la ciudad de Rivera para rescatar a su hermano. Entonces el jefe político de Rivera, que era el coronel Carmelo Cabrera, extraordinario personaje, solicita el apoyo del gobierno de Montevideo por telegrama. Valle le ofrece 2 regimientos estacionados en Tacuarembó. Carmelo Cabrera se muestra de acuerdo y esos regimientos entran a Rivera. El problema con el Brasil se solucionó solo. ¿Por qué? Porque Gentil Gómez escapó. Pero la llegada de las tropas gubernistas a Rivera generó nueva tensión. Los blancos temían que esas tropas pudieran ser utilizadas para otro fraude electoral, sobre todo teniendo en cuenta que el año siguiente habría elecciones parlamentarias y la nueva Asamblea General sería la encargada de elegir al próximo presidente. El Partido Nacional no tenía por qué confiar en Valle más que en cualquier político colorado de los que habían practicado el fraude, como fuera, por ejemplo, Julio Rey Oves o Díaz de Borda. No había ninguna razón para confiar en él. O sea que la guerra surge por una situación de desconfianza mutua y además una situación en la cual cada una de las partes entendía que no podía ceder ni un paso más. Y esta incompatibilidad entre la permanencia de los regimientos o el retiro de los regimientos es lo que da motivo a la guerra. El medio de los doctores, o dotores, como se dice vulgarmente, blancos, empujaron a la guerra, y empujaron fuerte. Y entonces, la verdad que ahí, bueno, entonces hubo el estallido normal de uno que esperaba que se le diera la oportunidad, que creo que era don Pepe, y los otros que dieron la oportunidad y para mí sacrificaron a Aparicio Saravia. Los acuerdistas, digamos, los partidarios de la tregua o de la paz, van a hablar con Saravia y con Valle para decirle, bueno, en esta situación, si dejamos esto así, se arregla todo. Valle les contesta, ya es tarde. El 1 de enero de 1904, la casa de Valle de Ordóñez se transformó, de hecho, en el cuartel general desde el cual el presidente conduciría personalmente el desarrollo del conflicto que parecía inminente. 4 días después, efectivamente, anunció al Parlamento que la guerra había empezado. Esta es la quinta de Valle, la famosa quinta de Piedras Blancas, que justamente compró ese año y en la cual viviría hechos fundamentales de nuestra historia. Y la guerra de 1904 es uno de los episodios más importantes de la historia nacional, con batallas terribles, con errores muy importantes de Aparicio, con deserciones, con salvajismos que también se habían producido en la del 97, que ahora se aumentan. El degüello se hizo común después de cada batalla. Incluso don Tomás Berreta, presidente de la República en el año 46, era capitán colorado desapresado en la batalla de Fray Marcos, y uno de los hijos de Aparicio lo quiere matar. Y el mismo Aparicio lo salva de la muerte. Mena, sin embargo, asegura que hubo menos degüellos que en el pasado. Vamos a ver este sombrero colorado de fieltro que perteneció a un capitán gubernista, el capitán Erasmo Jiménez. ¿Qué leemos en la divisa? Dice, no te mancharé con la sangre del vencido. Y eso precisamente nos hace recordar que pese a todo lo que se ha dicho y que es cierto sobre los degüellos que hubo en nuestras últimas guerras civiles, estos fueron mucho menores que en las guerras civiles anteriores. En los primeros tiempos se alternaron los triunfos de unos y otros. Saravia, luego de vencer a las fuerzas gubernistas en Fray Marcos, logró llegar hasta las puertas mismas de Montevideo con 9.000 hombres, pero prefirió no ingresar a la capital, esperando el armamento y los hombres que llegarían desde Brasil y Argentina. Usted de esa época tiene armas, tiene una bandera
de la guerra del 97, fotos, pero entre otras cosas destaca particularmente una ametralladora. ¿Cuál es la historia de esa ametralladora? Esa ametralladora hacía parte del parque de armas que el ejército revolucionario le quita a Melitón Muñoz en la batalla de Fray Marcos. Una vez firmada la paz, Nepomuceno Saravia y Aparicio Saravia hijo, por supuesto no entregan todas las armas, más con ya lo que nos había hecho Valle en el acuerdo de las jefaturas. No confiando en Valle, haciendo bien en no confiar en Valle, se guardan un montón de armas. Dentro de ellas están las dos ametralladoras. Entonces el mejor lugar que encuentran ellos para esconderlas es la casa de un primo hermano de ellos, Arlindo Huasque, que era colorado. Entonces Arlindo las entierra abajo de una troja. Es una especie de rancho en el aire donde se acostumbra a guardar el forraje para que se seque, para que no se humedezca. Bueno, pasan los años, la contrarrevolución, digamos, no se hace, muere Aparicio hijo, muere Nepomuceno, muere Arlindo Huasque, que era el fiel custodia del secreto, y un día cae la troja, de vieja. La van a reformar, levantan los palos que la apuntalaban y se encuentran con el tesoro enterrado ahí. Luego de la derrota de Fray Marcos, Valle acentuó la censura de prensa e impuso la interdicción de los bienes de los nacionalistas para evitar que financiaran la revolución. Todos los intentos de intermediación fallaron. Mientras tanto, la guerra afectaba a la economía por las requisas de caballos, la matanza de ganado para obtener alimento y la quema de los postes de los alambrados por parte de los dos ejércitos. Bueno, otro perjuicio era la absoluta inseguridad que hubo en la campaña en ese año 1904, no tanto debido a la revolución en sí misma y a las tropas coloradas y en fin, a los combates entre los revolucionarios y el gobierno, sino al auge brutal del bandolerismo. Las policías blancas y coloradas desaparecieron porque se adjuntaron a los ejércitos respectivos. La base del ejército blanco eran las policías de los departamentos que los blancos controlaban, que eran 6.